La primera iglesia que tuvo Asunción data de los tiempos de la fundación y se la debemos a Francisco Ruiz Galán, compañero en la tarea fundacional de Juan de Salazar y Espinosa. Era de barro y madera. Esto nos cuenta en sus investigaciones la historiadora Margarita Durán Estragó. Esta primera iglesia llamada de la Encarnación fue consumida totalmente por el incendio de 1543. A raíz de la situación, el gobernador Álvar Núñez Cabeza de Vaca decidió construir otro templo de mejor factura, que en realidad fue la primera catedral, inaugurada en 1548 bajo la advocación de la Santísima Virgen. Lo más resaltante es que es la sexta catedral edificada para ser la sede religiosa más importante del Paraguay, porque es la sede del Obispado del Paraguay. Y la última, la quinta, siguió el camino de todas las anteriores, demolida o destruida por los intensos raudales o por las lluvias, porque ese es el otro aspecto llamativo de estas construcciones. Son construcciones que, a pesar de que han sobrevivido un largo tiempo, se construyeron con materiales bastante perecederos, generalmente muy vulnerables a la acción de los agentes externos, lluvia, vientos, etcétera, etcétera. Entonces, esta catedral también tiene gruesas paredes, tiene una estructura probablemente reforzada con elementos de madera y que fue empezada a construir en 1840, empezada a, digamos, remodelarse o construirse de nuevo en 1842 y fue bendecida en 1845, cuando entonces era el obispo, el hermano del presidente de la República, Basilio Antonio López. La anterior había sido destruida en 1780, como dije, y esa es la característica de todas las construcciones del Paraguay de las épocas anteriores al siglo XIX, de que todos habían sido llevados por los raudales. De hecho, Asunción tenía una disposición completamente diferente a la que tiene hoy, hasta 1821. En enero de 1821, el Cabildo dispone el enderezamiento de las calles por una razón muy poco plausible, porque era para la seguridad del Supremo. Porque decía que Fulgencio R. Moreno lo describe muy bien, aquel paisaje lleno de una floresta, de ángulos hostiles y de lugares propicios para los atentados, probablemente, para la mentalidad del dictador. Entonces hizo que se demoliera todo eso, se enderezaran las calles, pero tampoco es como decía la gente en cuanto a la demolición de Asunción, de que el dictador hizo uso de sus atribuciones para eliminar las casas de sus enemigos, porque realmente, si uno compara los planos, sencillamente utilizó las calles más amplias y algunas demoliciones sí hizo, pero lo que sufrieron mayormente fue en general la ciudad, porque aquí hay que destacar algo que motivó también la caída de la catedral, la demolición de la catedral, es que cuando uno abandona el orden natural y se adhiere al orden geométrico como pretendió el doctor Francia, las cosas pueden resultar catastróficas, porque el agua no entiende de ese tipo de cosas. Exacto, sí. Así que tenemos catedral desde 1845, cuando fue bendecida, y en 1849 aproximadamente se le instaló el reloj, porque un alemán, Enrique Godwin, hizo la instalación del reloj. Y a partir de entonces ese reloj marcó horas aciagas, creo que pocas de felicidad para Asunción, como por ejemplo cuando dio las 10 de la mañana del 12 de abril de 1877, el presidente Juan Bautista Gil cruzaba a una cuadra corta de la catedral
la calle Independencia Nacional, caminando por la calle Villarrica, y salieron del antiguo edificio sede del Ateneo Paraguayo después, pero construido para la casa del general Vicente Barrios. Salían los complotados, los hermanos, uno de los hermanos Godoy, Nicanor Godoy, junto a los demás complotados, Molas, Goiburú, etc., y le metieron un escopetazo al presidente Gil, que apenas pudo decir ay, y cayó de espaldas sobre la calle. 10 de la mañana del 12 de abril de 1877. El primer obispo nombrado por la metrópoli para Asunción fue Fray Juan de Barrios. Sin embargo, no pudo venir a cumplir su misión pastoral porque falleció durante los preparativos del viaje. Entonces, en realidad, el primer obispo que llegó a estas tierras fue Fray Pedro Fernández de la Torre. Lo hizo en 1556. Fue recibido con toda la parafernalia y la pompa que se podía en esa época y se rezó el primer Te Deum. Al año siguiente falleció el fundador, Juan de Salazar. Fue enterrado en la catedral. Yo acá en la catedral estoy encargado del tema de mantenimiento, lubricantes de las partes que tienen movimiento y todo eso. Del reloj. Del reloj. Y también de las campanas. De las campanas. De las campanas, porque todo eso tiene un movimiento. Y eso tiene que tener lubricante y todo eso para que siga moviéndose. Si no se oxida y para. Ah, ya. ¿Y hace cuánto que vos haces este trabajo? El mantenimiento total de la escalera, el reloj en sí, 5 años. Así con mi papá, vengo con mi hermano y todo eso. ¿Hace 5 años? 5 años. ¿Empezaste con tu papá? El mantenimiento de la escalera, limpieza y todo eso, para mantener este lugar así. ¿Y ya entendés cómo funciona el reloj? ¿Vos solo ya podés hacer todo? Sí, vamos paso a paso, no nos estamos apurando porque lleva tiempo aprender todo eso. Ajá. ¿Y más o menos en qué porcentaje ya tenés aprendido? Y el tema de mantenimiento, el tema de la hora, de poner bien la hora, atrasar, adelantar, lo general. Y darle cuerda al reloj siempre hay que hacerlo mismo. ¿Cuánto tiempo te lleva darle la cuerda? Y máximo 30 minutos. Ajá. Máximo 30 minutos me lleva dar la cuerda al reloj. Ajá. Mi papá me enseñó casi todo lo que sé hasta ahora del reloj. Me enseñó cómo atrasar y adelantar la hora, el mantenimiento, el cuidado que se tiene que hacer y dónde tengo que aceitar porque tiene sus partes. Y hasta ahora eso es todo lo que me está enseñando. Y aparte de eso me da así su cuaderno, vamos a decirle, las instrucciones de cómo mantener el reloj. ¿Tiene un cuaderno de apuntes? Sí. Ajá. ¿Qué dice, por ejemplo, en su cuaderno? ¿Cómo entender sus letras, todo? Sí, estoy entendiendo todas sus letras. Me dice, cada tanto le das el aceite a las partes del reloj, cada 15, cada 20. Soy Rafael Riveros, tengo 48 años, soy nacido en Asunción, prácticamente me crié, ¿verdad?, con los relojes, vamos a decirle. Fui prácticamente una persona que fue ¿cómo le voy a decir? Fue preparado como para que vaya reparando relojes antiguos. Mi padre fue en ese rubro, fue una persona que aprendió bastante bien de sus maestros también. Y no quería lo que él había conseguido en ese entonces que quede sin ser atendido. Ahora está sonando el reloj. Esa es la hora menos cuarto. Menos cuarto. Sí. Cada 15 minutos suena este reloj. Suena cada 15 minutos. Es un reloj Big Ben gigante, vamos a decirle, que cada 15 minutos le da la hora. Anteriormente, en la época, si nos retrotraemos,
Anteriormente el pueblo se guiaba por las campanadas de la iglesia. Sonaba cada 15 minutos y cada 15 minutos tiene un sonido en particular que ya es reconocido por la comunidad, era reconocido por la comunidad en ese entonces. Sí, sí. Y hasta el punto, ¿verdad?, de que cuando llega en punto suena 4 veces y después empieza a marcar la hora. Ese es Las campanadas. la función que desempeña este reloj. Ah, Después de 48 segundos, después de 2 minutos 48 segundos, vuelve a repetir la hora para los que no llegaron a escuchar en ese entonces. sí, sí. Sí. Era un reloj que fue traído en esa época con la misión de darle la hora a un pueblo, porque anteriormente no había, ¿cómo le iba a decir? Forma de tener acceso a un reloj. La gente común, la gente de pueblo, eso no podía tener todavía acceso porque justamente era una tecnología que iba entrando y era muy cara. Y entonces el gobierno se encargaba de darle la hora a los pueblos, hasta el punto de que estos relojes gigantes fueron traídos con esa misión de darle la hora oficial, o sea, la hora a los pueblos. En cada pueblo tenían un reloj gigante con campanas, ¿verdad?, para que al resonar, ¿verdad?, no hacía falta que le vean, vamos a decirle, la gente para saber la hora. Esa era prácticamente la guía horaria que tenían anteriormente la gente antes. ¿Y se escuchaba en toda la ciudad? Se escuchaba porque había un silencio que predominaba en ese entonces, el silencio. Las 24 horas sonaban. Las 24 horas. Es un reloj que suena a las 24 horas y se escucha por todos lados por donde uno estaba anteriormente. Hasta hace poco, yo me acuerdo que hace 30, 40 años antes de que venga el ruido molesto que estamos teniendo ahora, se escuchaba perfectamente. Pero ahora con el ruido que tenemos le va opacando, cada día le va opacando. Pero no es porque deja de sonar las campanas, sino porque el ruido se va inundándose de ruidos molestos. Exacto. La ciudad. Durante todo el periodo restante del siglo XVI, la iglesia se manejó paupérrimamente, casi sin ornamentos y con una gran carencia, que era la de clérigos y religiosos. ¿Y tu abuelo, vos le llegaste a conocer? A mi abuelo no le llegué a conocer. Ah, ya, No. pero tu abuelo ya era el que arreglaba este reloj. Mi abuelo, según mi papá, mi abuelo era el que arreglaba. Ajá. O sea, mantenía. Mi abuelo falleció en el 1996 y yo nací en 2001. Ah, en 2001. Sí. Ya. Bueno, el colegio ya terminé. Ahora estoy trabajando horario de 2 de la tarde a 9 de la noche. Y justamente a Gaité a la mañana lo que puedo ver. A la mañana venís. Sí. No tengo inconveniente con eso. ¿Y dónde estás trabajando? Estoy trabajando en el Shopping Mariano Ajá. como vendedor de electrónica. ¿Y no también. pensás estudiar, seguir Sí. una carrera? Estoy pensando estudiar ingeniería en marketing. Eso es lo que tengo en mente ahora. Estoy pensando comenzar el año que viene para empezar bien. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? 5 en total. 5 hermanos. ¿Y solamente vos entendés el reloj? No, entiende mi hermana. O sea, mi hermano que estuvo manteniendo conmigo Ajá. mucho tiempo. ¿Cómo Y se llama él? Marcelo. Ajá. ¿Y después quién más? Y yo y mi hermano nomás hasta ahora. Lo que solíamos venir a mantener el reloj. ¿Y él por qué no viene más? Marcelo, ¿por qué no viene? Y él por el tema del trabajo y todo eso. Ah, no puede No, más. se le Pero complicó entiende todo. todo el reloj. Entiende.
Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo de esta provincia, más conocido como Hernandarias, decidió construir otra catedral en 1612. Era de muy buena madera y se trató de labrarla perfectamente. Sin embargo, esto no mejoró la situación del templo en los años restantes debido al constante acecho de los raudales. Antes de que terminara el siglo XVII, debió construirse una nueva catedral que fue inaugurada en 1689. Y después otros acontecimientos, como por ejemplo, frecuentemente durante la Guerra del Chaco, cuando sonaban las campanas por algún acontecimiento importante, como cuando fue la independencia nacional, en la noche del 14 de mayo, cuando algunos dicen que las campanadas de la catedral fueron el aviso para el golpe, aunque eso es poco creíble, por el hecho de que normalmente las campanadas sonaban, las iglesias hacían sonar sus campanas cada 3 horas. Cada 3 horas, no, cada 3 horas, que eran distintos momentos del día. Y algunos de esos momentos eran los que tal vez hacía que la gente se detuviera en su trabajo, para la hora de la oración, por ejemplo, para los maitines. La gente estaba permanentemente pendiente de las campanas y el campanero era un personaje tan importante de la sociedad que había un barrio llamado Campanero ahí al costado de la catedral, porque en ese barrio vivía el campanero. El campanero tenía que tener un gran expertise en el manejo de los badajos y tenía que saber qué toques tenían que dar para cada acontecimiento y para cada hora del día. Mi hermana no está en el tema del reloj, pero sí en la joyería en sí. Ajá. Joyería. Tiene Una pequeña joyería. Sí. ¿Y ella repara o...? Tiene un poco de conocimiento, pero no repara. No de este. No de este reloj. Ajá. Solamente tu hermano Marcelo. Digo. Sí, solamente mi hermano Marcelo. ¿Y la escalera cómo hace su mantenimiento? Y la escalera hacemos el mantenimiento de la limpieza, le ponemos un poco de gasoil a veces y luego le barnizamos para que se mantenga bien. Para que no le eche pupillo. Sí, y no se destruye todo. Ya. ¿Y los cabos, eso de las pesas, cómo mantenés? ¿Qué le pones a eso? A eso le solemos poner aceite, grasa. Aceite de linaza. Grasa. ¿Grasa? Sí. ¿A grasa común? En grasa de automóvil, creo. Ajá. Mi Eso papá, le pones. mi papá suele traer. ¿Y cada cuánto más o menos pones? Cada 6 meses. ¿Y Con qué? con el mantenimiento de la escalera, todo eso. ¿Y qué es lo que a vos más te gusta de esta tarea de manejar este reloj? Lo que más me gusta vendría a ser darle cuerda al reloj. Ajá. ¿Cuánto tiempo te lleva? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos ¿Y es máximo. forzado? Sí, esfuerza un poco. Ya. Cansa. Tiene su esfuerzo. Este reloj llegó en el año 1884. Se fabricó, no sabemos cuándo, pero se instaló aquí en el año 1884. Hay registro del libro, ¿verdad?, del señor historiador Luis Verón, de que tiene registrado, ¿verdad?, inclusive el cambio del reloj. El primer reloj que vino en la Catedral de Asunción fue el reloj de la iglesia, o sea, el reloj que dio la primera hora oficial paraguaya, sí, en el año 1851. Luego, por descompuesto, se cambió y se llevó ese en la iglesia de San Lorenzo. Sí, sí. A partir de ahí se trajo este reloj que, para mí entender, fue mucho más sofisticado que el otro. Durante la dictadura, un poco, ¿te acuerdas cuando se tenía la hora oficial paraguaya que se transmitía por Radio Nacional? Sí, sí. Ahí, sí, de aquí salía el sonido ese del reloj, decía. El sonido, exactamente. Había un teléfono que estaba con línea directa con Radio Nacional del Paraguay. Ajá. Y en el momento del encadenado,
empezaba a sonar las campanadas de la iglesia catedral, dando las 12 y empezando el encadenado ahí, ¿verdad? Con las campanadas de la iglesia catedral. Y a través de ese teléfono se transmitía. A través de ese teléfono se transmitía a la radio. ¿Ya no existe ese teléfono? Se llegaba en el último mantenimiento que llegué a hacer, cuando empecé a ver el cambio, hubo gente, ¿verdad? Que empezaron a llevar todo, gente que le gustaba la antigüedad, ¿verdad? Que empezaron a llevar todos esos aparatos. No, la mayoría de la gente carecía de reloj, pero también, no solamente por eso estaba pendiente de las campanadas de la catedral. Es cierto lo de la hora, pero también las torres de las iglesias, generalmente en el interior y en Asunción también, marcaban, por ejemplo, ya llegamos a Asunción, marcaban las cercanías a un determinado lugar y eran como una marca en el terreno, una interposición en la silueta de la ciudad, y por eso eran tan importantes también. Y de hecho se buscaba como un símbolo de elevación hacia el cielo o de elevación hacia Dios, que las torres de las iglesias fueran altas. En la época de Stroessner sí me decían que había espías en las torres mirando, vigilando, porque eran como atalayas para la ciudad. Y hablando de otra iglesia, la Encarnación, que está desde luego sobre una elevación del terreno, también servía para el emplazamiento de una artillería militar en momentos de revolución. Eso también era muy típico de la época. Pero sí, también la catedral tiene un misterio importante a develar, porque el genealogista José Conlao Valdovinos dice en algún momento que en 1835 se le saca de las mazmorras a Fernando de la Mora, ya muerto, pesaba unos pocos kilos, estaba consumido por el tiempo que estuvo ahí, y que sus familiares lo sepultan en el tercer lance de la catedral junto a los demás verdaderos patriotas de la independencia nacional. O sea que se supone que los patriotas de la independencia nacional cuyo destino se desconoce, no se conoce dónde están los restos ni de Caballero, ni de Yegros, ni de los hermanos Montiel, ni de Iturbe, que fallece ya mucho después. Iturbe muere ya en 1835 también, junto con su suegro el santafesino Echagüe, cuando es fusilado, y Troche muere en 1840 también fusilado. Entonces no se conoce dónde están esos restos, solo se supo el de Antonio Tomás Yegros, cuyos restos se trajeron de su estancia de Quequegó, Santa Bárbara, para ser puestos en el Panteón Nacional de los Héroes cuando el sesquicentenario de la Independencia Nacional en 1961. Entonces es el único prócer cuyos restos se sabe dónde están, porque de los demás no se tiene noticia. ¿Y cómo tomás un poco esto de que tu papá te está enseñando a vos algo que él aprendió de tu abuelo? Y bien. Pero, ¿qué sentís vos? Y me siento bien porque quiere que yo continúe con el tema. O sea, una tradición vendría a ser, y quiere que yo sea el próximo heredero, vamos a decirle, de todo eso. ¿Y tu papá en qué año comenzó acá? ¿Tu papá cómo se llama? Papá. Primero decime. Mi padre, el señor Hilario Riveros Vázquez, empezó, él reparó el reloj en el año 1977. El reloj no sé cuándo llegó a parar, pero fue un toque de alerta para en ese entonces el presidente Stroessner, quien mandó a los ministros, a los ministerios, ¿verdad? Para que se vea que el reloj tiene que funcionar, que era para él
algo muy importante, el reloj, y que tendría que funcionar. En ese entonces los ministerios, en esa época, no había un ministerio específico que tenía que estar reparando lo que sigue. Empezaron los ministerios, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, la municipalidad, empezaron a ver. Mi papá entró por medio de la Municipalidad de Asunción. Fue en ese entonces el intendente Porfirio Pereira Ruiz Díaz, el encargado, o sea, el intendente de la municipalidad. Ya. A partir de ahí, él estuvo manteniendo, ¿verdad?, durante 19 años el reloj, hasta que falleció. 19 años estuvo. Sí, 19. En ese entonces, ¿verdad?, él nos iba enseñando, porque yo soy, estamos entre 5, ¿verdad? Soy el tercero de 3 hermanos. Los 2 hermanos mayores fueron también, vamos a decirle, instruidos, ¿verdad?, como para atender, pero no quedaron con la profesión. ¿Y vos entonces yo de como chico tercero, venías con él? Yo como tercero, ¿verdad? Era ya el último, vamos a decirle, a quien él le instruyó, y me quedé con la profesión. Sí. ¿Y vos sos relojero? ¿Tenés un taller? Soy relojero, pero no estoy ejerciendo tanto ahora. Estoy en la municipalidad, estoy trabajando en la municipalidad de Asunción. Ya. Pero me encomiendo, ¿verdad?, el mantener estos relojes por medio de la municipalidad. Prácticamente estoy atendiendo estos relojes. Un siglo después, la catedral se encontraba nuevamente en un estado de deterioro tal que tuvo que ser clausurada y la sede trasladada al Templo de la Encarnación para las refacciones. En ese interín es que aparecieron ilustres asuncenos como José Antonio Zavala y Antonio Martínez Viana, quienes durante el gobierno de Joaquín Alós y Bru trabajaron para la reconstrucción de una nueva catedral. Fue inaugurada en 1791. Lo que pasa es que la actual tiene según lo que dicen las crónicas, un ligero desplazamiento nomás de la antigua. Y que en ese desplazamiento se dejaron deliberadamente los intercolumnios, algunos intercolumnios de medidas diferentes, para que no se tocaran las tumbas de esos próceres. Cosa que no es cierta, porque yo fui a medir, cuando estaba de Monseñor el Padre Cuquejo, fui a medir los intercolumnios y son todos iguales. Y además tuve el ofrecimiento del Padre Cuquejo de que hiciera las investigaciones que quisiera, incluso levantando los pisos, pero yo esas cosas no puedo hacer solo. Esas cosas tienen que partir de una entidad pública, de una voluntad nacionalmente expresada, y lamentablemente no se pudo hacer. Esa cuarta iglesia catedral de Asunción fue la que apenas 20 años después se encontraba de nuevo ya apuntalada y ruinosa, y así recibió la independencia. Los tiempos del doctor Francia no fueron los mejores. Después de la independencia, la iglesia no solo sufrió el efecto del deterioro edilicio, sino también las desavenencias que se dieron entre el dictador Francia y el obispo García Panés. Cuando el dictador falleció el 20 de septiembre de 1840, fue enterrado en la iglesia de la Encarnación y no en la catedral. Ahora le estoy encaminando porque no somos, vamos a decirle, eternos. Estos son relojes que van a durar muchos años, pero lastimosamente nosotros vamos a tener que despedirnos, llega un momento. Y para que no quede, vamos a decirle, Desamparado.
desamparado ahora el reloj. Yo le estoy encaminando a mi hijo, estamos haciendo el mantenimiento juntos. ¿Qué días ustedes reparan esto? ¿Cuántas veces, o mejor, cuántas veces por semana? ¿Cuánto tiempo? A él el reloj se le hace una visita semanal de 8 días. Es el tiempo en que tarda de desarrollar toda la cuerda, que es la energía del reloj, y se vuelve a levantar con poleas para que siga funcionando el reloj. El reloj, o sea, ustedes le dan cuerda. Se le da cuerda, sí, se le da cuerda para que funcione el reloj. Bien abajito están ahora. Ahora están abajo. Las pesas, o cómo se le llama. Son pesas. Son pesas. Pesas que le dan energía al reloj. ¿Se sabe cuántos kilos? Y creo que 350 kilos que entre los tres están pesando. Esa es la energía, justamente el lugar donde está, ¿verdad? El espacio que tiene que tener para que justo dé los 8 días de cuerda al reloj. Sí. Si se le acorta esa distancia, el reloj va a parar enseguida. Sí. El Museo Juan Sinforiano Bogarín, ahí habían varias construcciones. Lo que se dice y lo que está marcado ahí, una indicación hecha por la historiadora Margarita Durán Estragó, es que en una de esas habitaciones se suicidó Pedro Juan Caballero. Pero el suicidio también tiene versiones distintas. Francisco Wisner de Morgenstern dice que Caballero amaneció colgado de las cuerdas de su hamaca y no dejó ningún mensaje. Y otros dicen, y eso forma parte de las disputas entre francistas y antifrancistas, que escribió un largo mensaje en las paredes de la cárcel con su propia sangre. Bueno, es de discutir eso, porque tenía que tener mucha sangre y mucha resistencia para que la sangre le estuviera saliendo y él estuviera escribiendo semejante mensaje. Este estuche estaba, vamos a decirle, cuando fue colocado, era prácticamente la protección del reloj. Pero la bovedilla que tenía, ese ya fue colocado por papá. O sea, mandó colocar papá para que la lluvia no le empiece, porque estaba a la intemperie. Las campanas se veían de acá de la base de la maquinaria. Y por la lluvia, a medida que iba lloviendo, ¿verdad?, el estuche se iba hinchando, se iba destruyendo. Razón por la que papá ahora mandó colocar esa bovedilla para que la inclemencia del tiempo no lo destruya. Este reloj tiene balas de huellas de revolución. Mostranos. Tiene balas de huellas de revolución. Acá se presenta uno. Sí. Se presenta el otro. Y después en las paredes hay varios huecos de balas. En su momento, ¿verdad?, había francotiradores. Según la historia cuenta que hubo francotiradores, ¿verdad?, que de acá le empezaron a jugar a la gente. A tal punto que se encontró un cuerpo incrustado acá en la máquina del reloj. ¿En serio? Sí. ¿Eso cuándo? ¿En el 46? Y sería en el 46, en una de las revoluciones. Se encontró un cuerpo acá. Sí. De algún francotirador. Sí, creo que fue en la época de Albino Jara. Ya. Pero el no es que disparaba de acá, disparaba de la torre, de las campanas y a lo mejor. Lo que pasa es que hay una confusión también de lo que significa el lance. Mucha gente cree que el lance es de 2 lances de 2 aguas o según la cantidad de galerías que tenga. Un señor muy entendido me dijo, no, tercer lance, que el primer lance es digamos que la nave central y los otros 2 lances son los laterales, y que en este caso ese tercer lance estaría hacia el río, cosa que valdría la pena. Desde luego que todo ese territorio debe ser muy rico en informaciones arqueológicas sobre las distintas construcciones que existieron antes. De hecho, cuando uno mira las fotografías más antiguas, todavía se ve desde el bajo
una serie de horadaciones en donde había estado el cuartel de la Ribera, por ejemplo, de manera que esas instalaciones habrían sido las antiguas mazmorras, porque cárcel propiamente dicha no teníamos. No teníamos. En este momento va a sonar la hora 1, en donde ya el primer brazo se prepara, que va a dar el aviso de las 4 campanadas, que va a ser para el aviso del que va a caer en punto. Es la hora. Ahí empieza. 1, 2, 3, 4. Marca la hora. La hora en punto. La 1. Una campanada. Una campanada, exactamente. Esto luego, después de 2 minutos y 48 segundos, vuelve a repetir la hora que son. Para algunos, ahora que en su momento no llegó a escuchar. Para que vuelvan a escuchar. Exactamente. En la época, porque ahora ya con los celulares estamos todos, vamos a decirle, no hace falta estar colamos pendiente. todo, exactamente. Pero son reliquias, ¿verdad? Que en su momento gobernantes que tenemos impresos en la historia trajeron, porque en su momento fueron muy importantes. Eran artefactos muy importantes para el pueblo. Y esto sonaba cuando es la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción. Sí. ¿Se le da algún sonido especial? No. Funciona Funciona como el sonido que hacen es manual con las campanas Se le da. de la otra. En la otra torre. La otra torre. Ah, ya. Sí, y las piezas, algunas piezas se desgastan. ¿Cómo haces cuando...? En el momento en que papá reparó, se llegaron a gastar casi en su mayoría las piezas. Se llegaron a rectificar los ejes, los bujes, se empezaron a gastar todo, se volvieron a rellenar todo. El diente que ajusta, vamos a decirle, la sincronización de las campanas, el sonido de las campanas, por el desgaste que tenía, empezaban a sonar más de 13 veces, 14 veces, daban la hora ya. Ya no estaban acorde, vamos a decirle, a la sincronización. Esos son esos son los desperfectos que empezó a tener el reloj. El reloj funcionaba por noble que era, pero ya no hacía el papel de dar la hora exacta, la hora oficial. Resulta que la costumbre de inhumar restos en las iglesias viene de los tiempos que para la catequización la gente hablaba relataba verdaderos martirios en el infierno, sufrimientos indecibles. Y entonces era como si la gente buscara ampararse bajo el palio católico, el palio de la iglesia, para no padecer de esas cosas. Por eso hay expresas prohibiciones ya por razones sanitarias de que la gente no se entierre más en los templos, y proviene eso de la época de Francia precisamente. Y también, por esa razón, para que la gente pierda el miedo de ser enterrado en un campo abierto, en un campo raso, se llama campo santo, porque el campo destinado a sepelios, a cementerios, se bendice previamente para que ese campo sea santo. Y esa es la razón final por que la gente accedió finalmente a ser enterrado en esos campos santos. Este tiene una precisión, vamos a decirle, creo que fue hecho, ¿verdad?, con una precisión para que dure, para que ande exactamente. El péndulo es un movimiento, ¿verdad?, que si vos llegas a colocar, a sincronizar exactamente, te da la hora oficial por varias semanas. Anteriormente, como no teníamos la hora oficial en el celular o en la tele, ¿verdad?, uno al despertar la puesta al sol se fijaba el que iba a sincronizar la hora para colocar. En ese entonces la puesta del sol marcan las 5:30, decían. Entonces en la puesta del sol se sincronizaba para colocar las 5:30. A partir de ahí,
Cuando empezaba el reloj a marcar, no exactamente, se hacía así el sincronizado de la hora. Se sincronizaba con, Sí. Con la, pues, con la salida del sol. ¿Y eso se hacía en cualquier época del año o se tenía que hacer el 21 de diciembre o el 21 de junio? En la época de cambio de horario, se hacía, está el horario de verano y el horario de invierno. En el horario del invierno se atrasa la hora porque tarda el sol en salir. Exacto. Y en el horario de verano ya el sol sale más rápido, entonces por esa razón se adelanta el reloj. ¿Y eso miraban ustedes acá? Se miraba desde, Se miraba de la torre. desde la torre. Desde la torre. Una de las primeras acciones de gobierno del consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso fue la construcción de una nueva catedral. Estuvo a cargo de Pascual Urda Pilleta. El 27 de octubre de 1845, este majestuoso templo fue bendecido por el vicario general Pedro José Moreno. Lo hizo en reemplazo del obispo Basilio López, quien se encontraba enfermo. Lastimosamente, el hermano del presidente de la República no pudo bendecir este templo donde reposan sus restos a un lado del altar mayor. La catedral tiene un profundo significado para el pueblo paraguayo. Sus campanadas marcaron las horas más felices y más tristes que le cupo vivir a la nación. Y allí está el reloj, marcando las horas de la ciudad y el país. Y anécdotas, vamos a decirle, que tengo, ahora vamos a decirle. Yo me acuerdo que cuando iba, papá ya me estaba dejando a cargo el reloj, ¿no? Llegó un momento en que el reloj dejó de funcionar. Y eran ya momentos, vamos a decirle, últimos momentos en que todavía papá ahora tenía, vamos a decirle, le estiraba a mi hermano que es mecánico de auto. Y yo ahora, y el centro era papá, porque papá era el que entendía los relojes y todo. Y el reloj no quería funcionar más. No quería funcionar más, empezamos a verificar por qué será, por qué. Y llegamos a buscar qué sería la falla. Cuando el reloj tiene falla, y si no está totalmente sincronizado, no está, vamos a decirle, tiene algún desgaste, demuestra el reloj y mayormente falla. El desnivel, este tiene un nivel que llegó un momento, la base empezó a desnivelarse también y eso le afecta también al reloj. El péndulo tiene vamos a decirle, un nivel exacto y al desnivelarse el reloj para automáticamente. Todo eso ya, ¿verdad?, estando a mi cargo, llegué a experimentar, llegué a ver. A tal punto de que para que no siga teniendo la base un desnivel, le llegamos a incrustar maderas tirantes por abajo para que el nivel no siga desnivelándose el reloj. Y la anécdota es que en ese momento, ¿verdad?, yo entré abajo, revisé, empecé a mover las piezas en donde se trancaban y llegué a ver que en este lugar había un buje que estaba totalmente gastado. Le mostré a papá, ¿no será este el buje que está trancándole en la máquina?
Sacó papá inmediatamente ese buje y vio que estaba gastado. Mandamos cambiar. Y a partir de ahí empezó a funcionar. Prácticamente me mostraba, vamos a decirle, la máquina, lo desperfecto que en su momento iban a estar teniendo el reloj. Y ese yo digo que es como para mí una anécdota y también un aprendizaje ya de lo que yo iba a tomar como compromiso con este reloj. A partir de ahí me concienticé y dije, ¿verdad?, que no voy a volver a dejar a que se gaste este reloj estando yo. Entonces, como son máquinas, metales y en diferentes ejes tienen roces de metal y metal, tienen que estar lubricados, engrasados, y esa lubricación de aceite y grasa pierde su vida útil. Llega un momento y se le tiene que volver a limpiar y cambiar para que no tenga desgaste. Ese fue el que yo me propuse, ¿verdad? Y llegaron a la municipalidad cuando llega el momento de mantener, les pido para que me den los materiales y le hacemos. En estos últimos tiempos, el padre Rodi, que actualmente es párroco de la iglesia, en el 2007 él me ayudó bastante como para que se vuelva a levantar el reloj. Porque cada periodo tiene sus momentos difíciles también de mantenimiento. Yo hace 23 años estoy manteniendo el reloj. Sí, le llamaban sobrestante. Era una especie de maestro mayor de obras. Pero lo que tiene de original es el procedimiento constructivo. La construcción en realidad cambió poco en los procedimientos desde los tiempos. Cambió el tamaño de los ladrillos, cambió el componente de la argamasa, cambió el dimensionamiento o la artesanía o la industrialización de los elementos que componen una construcción, como ventanas, puertas, etcétera, etcétera. Pero antiguamente no teníamos mucho hierro y las puertas, sobre todo aquellas que eran muy pesadas, giraban sobre sus propios goznes, que eran de madera y giraban sobre un alojamiento tallado de madera también. Y las puertas y ventanas eran todas de madera maciza, no había un procedimiento de industrialización previo y eran obviamente muy pesadas. Y los elementos de hierro eran todos de fundición. No había soldadura, eran elementos de encastres, eran remaches, eran ajustes especiales que se hacían a fuego vivo y de esa manera eran desde luego mucho más fuertes y seguras. Ese procedimiento de construcción prácticamente no varió. Las estructuras eran de madera y las maderas se hacían como el antiguo procedimiento jesuítico, que probablemente también se conociera de otros lugares. Se sacaba el tronco de un árbol rectilíneo y ese tronco se tallaba o se lampinaba a machete y se le dejaba la raíz del tronco abajo, que era puesta en fuego. Y cuando ese fuego endurecía esa raíz, se enterraba la raíz como si fueran nervios de estructurales, y esa raíz se enterraba con piedras y barro para que se mantuviera esbelta y rígida. Entonces ese era el sistema estructural y era de madera. Como hoy es una estructura en esqueleto de hormigón, se hacía primero la madera y después se hacían los cerramientos. Cuando esos pilares de madera empezaron a pudrirse, fueron recubiertos en algunos casos por mampostería. Por eso que muchos pilares son muy gruesos, porque recubren el poste que estaba adentro, nada más. Y después las vigas, para reducir la extensión de la luz y la viga resistiera mejor, se le ponían unas ménsulas que recogían las vigas, y esas ménsulas a su vez están decoradas, apoyadas con encastres sobre el pilar. No había bulones, no había ningún elemento de fijación metálico, y ese tipo de cosas sobrevivieron hasta prácticamente el siglo XX. A futuro traté de pensar así como en su momento también papá pensó. Querer que no pare el reloj y tratar de encaminarle a una persona, y quién mejor que mi hijo, ¿verdad?, para que
sigue ahora con la tradición que yo ahora con mucho orgullo y con ganas ahora mantuve ahora el reloj funcionando. Ya van 42 años entre papá y yo ahora que el reloj funciona. Ahí está el nombre de tu papá y el año que empezó. Está y el año que empezó. Y la fecha en que falleció, ¿verdad? Y entré yo. Entraste vos. Entré yo y está indeciso en qué año, ¿verdad? No, pero ya. Y acá, esto. Ese fue una impresión. Ajá. Anotó mi papá cuando cumplió 10 años. Su 10º Sí, aniversario. 10 años. Sí. Ya. Él le tenía mucho cariño al reloj. Le tenía porque él fue de la Chacarita. Y anteriormente, cuando era niño, él y sus madres, eso seguían mucho por el sonido del reloj. Es prácticamente el que, con este reloj prácticamente, él se crió a sus padres y eso prácticamente seguían por la hora oficial, y era en ese entonces el reloj de la catedral. ¿En qué parte de la Chacarita vivía él? En 3 de febrero. 3 de febrero. Y venía de ahí siempre. De ahí venía, siempre arribaban, la gente que vive en 3 de febrero, siempre arribaban las escaleras que sale ahí frente a la facultad. Ya. Sale, y ¿Vos naciste ahí? yo nací también en la Chacarita. Sí, pero fui ya criado en Bartolomé de las Casas. En esa zona. Sí. El que construyó es Enrique Godwin. No sé si donó, pero él fue el que montó el reloj. ¿Y él era un relojero, empresario? Era relojero. Y aparte de eso, también él le ayudó un tal Beckman. Pero la catedral ya tenía un reloj porque en 1776 la iglesia, en la torre de la iglesia empezó a emitir crujidos extraños y le piden al inteligente negro Pachí, dicen, porque también teníamos un fuerte componente afroamericano en nuestra ciudad, y ese negro se llamaría Patricio, porque Pachí es la guaranización de Patricio. Entonces se le pide al inteligente negro Pachí que dé un dictamen sobre cuál era el motivo de esos crujidos de la torre. Y entonces él dictamina lapidariamente: la torre se va a caer como consecuencia de los raudales y vientos y compañía, y se hace la reparación en 1786, no dije 76 mal, 86 aproximadamente, que fue, digamos, el último toque de alarma de aquella iglesia que ya estaba semidestruida. Ya no se puede excusar la colocación de casuchas en medio de la plaza, que es el sitio histórico más importante de la República y que está lleno de símbolos. Cuando nosotros hablamos de la marca Paraguay e ignoramos estos detalles, estamos hablando de este tipo de cosas, de que la majestad de un recinto urbano tiene que ser preservada a toda costa, tiene que ser cuidada, porque esa es la marca Paraguay. Lamentablemente, esa es la marca que trasciende, esa es la marca que se ve y no un simple dibujito diseñado entre 4 paredes e impreso en un montón de cartoncitos de colores. La marca Paraguay es lo que la gente ve de cómo estamos, de cómo cuidamos nuestro patrimonio y de cómo tenemos los símbolos más importantes de la República, de cómo tenemos los lugares históricos, de cómo tenemos las rutas nacionales llenas de basuras a los costados, de cómo los intendentes colocan vertederos en sitios históricos, como el caso de Paraguarí, como el caso de Ucibiyayala al costado de Acostañú. Entonces, vamos a mejorar seguramente nuestro sentido de la responsabilidad social cuando asumamos esa responsabilidad con todos sus riesgos y con todas sus obligaciones, porque puede ser muy cómodo para muchos políticos colocar a la gente pobre en ese lugar y no resolver sus problemas
evidentemente es mucho más fácil hacerlo, pero yo creo que ha llegado la hora de que pongamos coto a aquellos males que perpetúan la indigencia de nuestros compatriotas.